Bienvenidos y bienvenidas a Salud, Oportunidad para Todos y Todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartadó. Este programa, como siempre, se emite como una estrategia de información, educación y comunicación de todo el plan de salud pública y los programas sociales de la Administración Municipal de Apartadó. Tenemos, como siempre, temas interesantes. Hoy vamos a cumplirles una promesa que les hicimos la semana anterior, y es que vamos a hablar de manipulación de alimentos. Les decíamos desde la semana anterior, tuvimos el tema de intoxicaciones, enfermedades transmitidas por alimentos, y vimos la necesidad de abordar toda la información frente a cómo se debe hacer una adecuada manipulación de los alimentos que les estamos dando a nuestra familia, a nuestras empresas, en las fincas, que todos nuestros televidentes puedan tener conocimiento frente a esto. Como siempre, está en el set conmigo Heidi Peñata, la subsecretaria de Salud Pública, y nos acompaña nuestra invitada, la nutricionista Adriana Barceló. Con los buenos días para ellas dos, vamos a iniciar entonces. Manipulación de alimentos. Manipulación de alimentos. Era un compromiso, lo estamos cumpliendo el día de hoy, así que vamos a retomar. Yo sé que tenemos que retomar algunas cosas de la semana anterior y vamos a empezar, digamos que vamos a llevar ese orden, es decir, disposición, conservación y preparación. ¿Listo? Listo. Vamos a iniciar entonces. Bueno, hablando de disposición, encontramos los lugares donde vamos a adquirir los alimentos, ¿cierto? ¿Cómo van a llegar esos alimentos a mi casa? ¿Cuáles son las reglas de oro para comprar mis alimentos? ¿Qué debo tener en cuenta en ciertos alimentos? Porque no todos vamos a clasificarlos por la misma categoría para llevarlos a nuestro hogar. Hay alimentos de mayor riesgo de contaminación, como son las carnes, los pescados y todo lo que tiene que hacer referencia a las carnes o a los embutidos, ¿cierto? Que llevan una conservación, una cadena de frío que no se puede romper y que debemos mantener desde que los sacamos del supermercado hasta que los llevamos a la mesa. Es importante tener en cuenta en estos alimentos la cantidad de líquido que puedan tener a su alrededor, el olor de estos líquidos, el aspecto, el color de las carnes, sobre todo en la carne de res. Muchas veces la vemos como verdosa, esa carne no la llevemos a la casa, es una carne que ya pasó por un proceso se está fermentando, se está dañando, está contaminada, no debo llevarla a mi casa. De igual manera ocurre con la carne de cerdo, sobre todo si la compramos en esos expendios ambulantes, donde las dejan al aire libre y llegan las moscas y la contaminan, y el que llegó la tocó para ver si se la llevaba para su casa, si estaba blandita o no estaba blandita. De igual manera hay otros alimentos a los que no les colocamos como mucho cuidado a la hora de comprarlos. Las frutas, las verduras, y de la misma manera en que los compramos los llevamos a nuestra nevera. Otro tipo de alimentos son los enlatados o los abarrotes que consumimos diariamente, panela, arroz, las latas de atún, las latas de granos que compramos en el supermercado. Debemos tener en cuenta para estos tipos de alimentos las fechas de vencimiento porque las traen, al igual que en los embutidos. Hay productos que vienen empacados al vacío, ¿cómo así? Son productos que vienen en bolsas y las bolsas uno las ve arrugaditas y pegadas al producto. Cuando usted ve una bolsa arrugada y pegada al producto, es una bolsa que está bien. Cuando usted ve que la bolsa tiene aire, perdió su empaque al vacío, y eso hace que la proliferación de microorganismos, o sea que la cantidad de bacterias o de hongos o de virus que pueden estar en ese microorganismo se aumente, en ese alimento se aumente. Entonces debemos tener en cuenta eso. De igual manera, llegamos del supermercado o de la tienda o del punto de la esquina a la casa. ¿Yo qué hice con ese alimento que llevé del punto de la esquina a mi casa? Lo metí al carro. Lo metí al carro. Me fui a hacer la vuelta. Me fui a hacer la vuelta, regresé con él, se me olvidó guardarlo porque los muchachos estaban llorando, peleando, me dediqué a hacer otras labores del hogar y no lo guardé. Cuando tenemos quesos, el famoso quesito que se consume mucho en la zona, el atún que viene precocido, no en lata, o el resto de las carnes, observamos que van a contener más agua de lo normal, o sea, de la que traían cuando los cogimos en el supermercado. Quiere decir que ese producto ya ha sufrido una pérdida y que en esa agua se pueden cultivar muchos microorganismos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Me deshago del agua o no me deshago del agua de ese producto? Voy a eliminar el agua y lo que les decía la vez pasada. No le eche agua caliente al pollo, no le adicione el limón. Congélelos inmediatamente, que si usted garantizó que los compró en un lugar certificado, el producto no tiene por qué dañarse. Y con la congelación y la posterior cocción vamos a lograr que este producto pierda todas esas bacterias que traía. Ya. ¿Qué ocurre cuando le echamos esa cantidad de limón al producto y lo vamos a conservar? Muchos de los nutrientes que el producto trae se van a perder, se van a disolver con ese limón, o van a cambiar, van a mutar, van a ser otros compuestos. Y no estamos comiendo un alimento puro. De igual manera, con la precocción que hacemos, echándole el agua caliente, sobre todo al pollo, y vuelvo y hago énfasis porque es lo que más comúnmente se ve, estamos dañando el producto como tal. Ojo, y personalmente lo digo porque no me gustan las carnes saladas. Recordemos que cuando compramos en un expendio una carne salada es porque esa carne presentó ya un verdor y para quitarle ese verdor la salaron. Y si lo hacemos en la casa, ese salmuerado común y corriente que hacemos en la casa no me garantiza que la carne vaya a estar inocua, o sea, que no vaya a tener esa cantidad de organismos extraños dentro de ella. El salmuerado es una forma de evitar que los alimentos se dañen rápidamente, adicionarle o sal con azúcar o sal soya, ¿cierto? Entonces, con ciertos ácidos, eso me evita que algunos alimentos se dañen, y es lo que hacemos con los envases o los enlatados de salchichas. Ese líquido que trae se llama salmuera. ¿Qué ocurre? Muchas personas se consumen ese líquido. Sí, Sí, es Y muy es común. sí. contraproducente. Está comprobado que el consumo de ese líquido produce cáncer. Vaya, Pacho dijo que sí, que él también se lo Se lo consume. comía, sí, es que muchas personas tienen como costumbre consumirse los líquidos. Es más, Además que saben rico. si el envase, sí, porque es una sal y un azúcar que además tiene otros aditivos y producen ciertas toxinas que van a producir cáncer a largo plazo. No quiere decir que si usted se comió el empaque de la salchicha, el líquido de la salchicha hoy, mañana tiene cáncer, no. Eso con otras prácticas inadecuadas me van a llevar a producir un cáncer mucho más rápido que si yo me cuido y soy más sana en mi Podría ser un alimentación. factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿Sí? Sí. Por lo general, no desechamos el líquido tampoco de las arvejitas en lata. Ajá. Si preparamos sopa, se lo adicionamos a la sopa. De igual manera, también contiene aditivos. Entonces, ¿yo para qué voy a utilizar esos líquidos? Esos líquidos son de conservación, netamente. Y Adriana, bien, yo, ahorita que tú me dices, y el líquido que trae, por ejemplo, las conservas donde vienen las piñas, los duraznos, ese Si usted Además es dulce. no es y diabético, que es delicioso, si sí. usted no es diabético, posiblemente va a padecer de diabetes muy rápidamente, porque es una concentración de azúcar elevada más un aditivo para que, ya les había explicado, la forma más fácil de conservar los alimentos enlatados es esa, adicionándole o mucha sal o mucho azúcar o un vinagre. Pero ese vinagre, para que pueda conservar por más tiempo, se le adicionan unos aditivos externos. Ya no es sal, ya no es solo vinagre, ya no es solo azúcar, sino otros productos que la industria se inventó para poder conservar esos alimentos. Definitivamente, Adriana, nos pasó lo mismo De en el verdad, programa de sí. enfermedades transmitidas por alimentos. Dios mío, son muchos los errores Que cometemos. que a diario. cometemos, que el desconocimiento no exime la responsabilidad, porque finalmente nosotros estamos permitiendo a nuestros hijos Que se destapar coman, la salchicha, tomarse la agüita, porque además les fascina. Necesitamos, por eso el saludo y a estos programas donde podamos contarle a la gente, incluso nosotras mismas aprendemos frente a lo que no se debe hacer y cómo se debe realizar las acciones, el cuidado, sobre todo con niños y niñas. Es que finalmente nosotros somos responsables de los que hacemos, pero también somos responsables de lo que ellos hacen. Listo, Adriana, vamos a pensar en que ya lo compramos, ya tenemos los alimentos, ya estamos llegando a la casa con ellos, listo. Ahora sí, ¿cómo los vamos a guardar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo es el almacenamiento y cómo es la conservación? Ya estamos dentro de la vivienda. O del servicio de alimentación como O del tal. servicio, sí, porque Se debe hacer
una limpieza preliminar de lo que son frutas y verduras, lo que les decía, esas verduras que traen la raicita. No se la quito porque voy a marchitar, obviamente mucho más rápido la verdura, pero sí la lavo. Le elimino todos los sedimentos, toda la suciedad que trae y la almaceno de una manera adecuada. Procuro tener tazas, coquitas dentro de mi nevera que me sirvan para almacenar. Que los alimentos por sí mismos no se contaminen. La contaminación por olores también es una contaminación. Lo que les hablaba la vez pasada con el melón, con la cebolla, con la piña, ocurre muy seguidamente. Usted parte un pedazo de piña, lo deja en la nevera sin tapa, Y todo le sabe a piña. Eso también es contaminación, ¿cierto? Una contaminación organoléptica porque los alimentos cambian de sabor y no es agradable tomarse un agua con sabor a cebolla y mucho menos con sabor a piña, ¿cierto? Yo me tomo un jugo de piña muy agradablemente. Entonces los alimentos van perdiendo de esa forma también propiedades, van perdiendo su olor característico, van perdiendo su estructura y vemos en el caso de las frutas cuando las porcionamos que empiezan a perder agua también. Entonces estamos dañando los alimentos. ¿Quién de usted cuando la piña desagua y la va a utilizar para hacer el jugo, le vuelve a echar esa agua? Sí. Nadie. O sea, usted la bota porque cree que es una suciedad, un desperdicio. Y es la sustancia de la piña lo que usted está botando. Ah, o sea, nos tomamos lo que no nos podemos tomar. Y no nos tomamos lo que no nos podemos tomar. Muy bien. Usted llegó a su casa y lo que tiene son carnes. ¿Qué vamos a hacer? Yo cogí la carne, si la puedo, y no la compré ya relajada y es de relajar, si es de moler o es de cocinar, el trozo que voy a utilizar por porciones por día, lo voy a sacar, lo voy a colocar en bolsas plásticas transparentes porque no utilizamos ni la negra ni la blanca, porque también contienen ciertas sustancias que se van a adherir al alimento. Entonces, o en tazas. Yo tengo mis tacitas adecuadas para meter en mi congelador, así tenga la nevera llena de tazas, ¿cierto? Y porcioné mi carne. Cuando la metí en la nevera, veo que el espacio donde lo voy a colocar no esté sucio, porque también pecamos por allí. La nevera llena, la casa escarcha, llena de hielo, con el jugo que se le derramó al niño cuando abrió la nevera, y allí mismo colocamos los alimentos. Procuro que mis alimentos siempre estén forrados, guardaditos. Entonces, a ver si te entendí, Adriana. Dale, Adriana. A ver si te entendí. La carne tal como está porcionada, no la meto a una bolsa y la meto a la nevera, sino que cada pedacito lo debo conservar en una bolsa diferente. Si me dan 7 pedacitos, son 7 bolsas para 7 días. Exactamente. Eso depende de la cantidad. Si yo compro para 3 días, si compro para 7, si compro para 15. Para 15, exactamente. Igual la tengo que porcionar en tantos días me dé la carne. Exacto. Y hacer lo siguiente, un jueguito. Yo me programo, como hacemos en los servicios de alimentación. Yo tengo una minuta, yo sé que hoy voy a hacer carne guisada, entonces pongo adelante la para guisar, detrás la que voy a utilizar después, para no tener que estar sacando y descongelando el producto que ya tenía dentro de la nevera y volviendo a congelar. Recuerden, las carnes siempre se dejan en congelación antes de usarse. Cuando yo las voy a utilizar, las bajo de congelación y las pongo en refrigeración. ¿De acuerdo? Bueno, si lo que compramos fue los abarrotes. Venga, yo pregunto algo, Adriana, porque es que ya hay que preguntar todo, porque uno no sabe ni qué reglos son los que están cometiendo en la casa. Es con las carnes, con ese tipo de carne, o sea, uno viene, las porciona, ¿es o no es aconsejable? Porque solemos porque yo me incluyo también, ¿cierto? Adobar las carnes. O sea, uno empieza y le echa que el ajo, que el limón, que la exacto, y viene uno y también lo empaca en su bolsita y lo guarda. O sea, ¿es o no es aconsejable guardar esas carnes adobadas? Perdóname, ¿cómo se observa tu carne adobada a una carne que la adobaste en el momento que le ibas a utilizar? Como negra. Como de otro color. Como organolépticamente no es agradable, o sea, lo que tú ves no es agradable. Ajá. Ahora, nutricionalmente menos es agradable. Lo que te decía, hay sustancias que van cambiando las propiedades del producto. Es aconsejable congelar su carne sola. Después de que esté congelada y que usted tenga una buena congelación en su hogar, esa carne no se va a dañar, no tiene por qué dañarse. Que uno lo haga porque le gustan más los sabores del aliño, le gusta más cómo va a quedar la carne, listo, ocasionalmente usted lo va a hacer. Pero si usted quiere alimentarse bien, debe guardar su carne sin aliños dentro de su nevera.
Sin sal, sin nada. Sin sal nada ni más nada. congélele y prepárela en el momento de... De hecho, cuando usted guarda una carne con sal, tiene que echarle menos sal de la que le echa comúnmente. ¿Por qué razón? Porque la sal se concentra tanto que con el sodio que contienen las fibras de la carne se mezcla. Y si usted observa, la carne queda un poquito más punteadita que de lo normal. Sí. Ah, no. Bueno, Adriana, pasemos a los abarrotes. Bueno, cuando hablamos de abarrotes, como te decía anteriormente, te hablaba de los enlatados, de la panela. Comúnmente compramos esa panela que viene sin plásticos. Evitemos comprarla porque esa no se puede lavar para guardar, esa no sabemos cuántas cucarachas que sí le pasan, porque si en la casa tenemos, o cuántos ratones pasan por el supermercado. Listo. Entonces compremos la panela que viene en sus bolsitas y tenga un tarro dentro de su casa. Esos son alimentos que son de gusto para los roedores, para el resto de insectos Hormigas. que albergan en el hogar, ¿cierto? Entonces la idea es que no haya ninguno, pero no estamos exentos de que pueda colársenos alguno. Entonces yo tengo mis tazas y si tengo una despensa dentro del donde yo almaceno, guardé mi tacita con mis panelas. ¿Qué puedo guardar dentro de esa misma taza? Las pastas. ¿Qué puedo guardar dentro de esas mismas tazas? La harina de trigo, la de maíz, que son productos que no van a expeler olores y no se le van a pegar a los otros productos, ¿cierto? Sí. ¿Qué puedo guardar? El arroz. ¿Qué no debo guardar allí? El resto de latas. Cuando yo compro atún, cuando yo compro arvejas, cuando compro los maicitos en lata, lavo la lata. Claro, por la leptospirosis. Usted no sabe cuántos ratones pasaron por esa bodega y cuántos se orinaron esa lata. Entonces, al abrir usted esa lata, Lleva Hay contamina los exactamente. que lavar muy bien las latas, preferiblemente con jabón. Se dice que con la cocción se eliminan muchos de estos agentes, pero si yo logro eliminar el 100% antes de cocinarlos, muchísimo mejor. es muchísimo mejor. Pero por ejemplo las salchichas enlatadas no van a cocer, igual hay que Hay que todo lavar lo la que lata. sea enlatado hay Hay que que lavarlo. Muchas veces la preparación del atún tampoco Lleva cocción. Sí. Entonces, O estos enlatados que traen papas, arvejas, zanahorias, juntas, que no es sino... La ensalada, la Sí. famosa muchos ensalada. sí. muchos de esos enlatados no No van llevan a cocción. Entonces sí hay que tener la precaución. La precaución de lavar las latas antes de ingerirlos. De igual manera, vuelvo y repito, no estamos exentos que en nuestros hogares existan ese tipo de animales. Entonces, antes de consumirlos, debo lavarlos también. ¿Qué se hace ya cuando yo voy a manipular directamente el alimento, lo voy a preparar? Durante la preparación cometemos 5 errores básicos. Yo me lavé las manos, lavé la tabla donde iba a cocinar o a picar, limpié la superficie donde iba a cocinar, enjuagué la olla, ¿sí? Chulé. Mucha gente no lo hace. Yo voy chuleando, yo sí. Mucha gente se lava las manos, como los platos están limpios, no lavo el plato, no lavo el cuchillo, y con el mismo cuchillo que corté la carne, piqué la papa porque todo iba para la misma olla. Hay algo que se llama contaminación cruzada. La contaminación cruzada se puede dar de un alimento cocido a uno crudo, o de crudo a crudo, porque los agentes que contienen los alimentos son distintos. Por decirte algo, nosotros como personas tenemos una cantidad de bacterias dentro de nuestro cuerpo normales, ¿cierto? Cuando ellas se elevan nos producen enfermedad. De igual manera es en los alimentos. Contienen una cantidad de microorganismos normales, cuando usted los junta es anormal. Produce lo que se llaman bombas de tiempo, Se ¿cierto? potencia. Se potencia. Entonces eso es lo que va a producir enfermedad. Usted ha notado que cuando usted hace una sopa sin mazorca o maíz, sin papa, esa sopa se fermenta. Si usted la deja en el aire sin taparla, se fermenta más lentamente que cuando usted le adiciona o maíz o papa, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces de igual manera ocurre con los alimentos. La cantidad de almidón que contiene la papa o el maíz me va a fermentar más rápido esa. Si usted hace la colada del niño, comúnmente, usted le echa la bienestarina y la leche, sí, la leche tiende a fermentarse rápidamente, pero si usted le adiciona esa colada azúcar, se va a fermentar mucho más rápido que si estuviera sola. Entonces los alimentos deben prepararse para consumirse de forma inmediata, y si no lo voy a hacer, debo llevarlos a una temperatura de enfriamiento, taparlos y congelarlos, retirarlos del recipiente donde los preparé, que ese es el error más grande, encontrar la pitadora dentro de la nevera.
Ay, sí. Y volver a calentarlos una vez se vayan a consumir. ¿Sí? Listo, entonces nos quedó claro. Lo que sobra la alimentación, lo que nos queda para el siguiente día, No lo boten. no lo botamos, Pero pero lo almacén. sacamos de la olla, ¿cierto? Lo ponemos en otro lugar y lo congelamos. O lo refrigeramos, o lo congelamos. ¿Cuál es? Se debe congelar. Se debe Por ejemplo, las papas congeladas son muy feas, los frijoles congelados son muy feos, entonces uno lo refrigera, no lo congela, pero se debe congelar el alimento. Ya. Yo pregunto algo, acá dentro de lo que uno maneja, ¿cierto? Porque es que uno muchas veces le llegan son los casos de... Claro, ¿cierto? la notificación. de las Uno acá le llega la enfermedades. notificación, entonces uno sale corriendo. Pero Adriana, venga, yo le pregunto algo. Y nos vamos a ver un poquitico en cuanto a la cocción y más una pregunta como hacia ese punto. O sea, ¿por qué por lo general, o sea, no es en todo, pero por qué por lo general cuando a nosotros se nos presentan estos brotes de intoxicación, estas enfermedades transmitidas por alimentos, ¿por qué el pollo tiende a ser como el principal protagonista de este tipo de eventos o el atún? Que, o sea, son estos dos tipos de alimentos que por lo general son como los protagonistas de estas intoxicaciones. Hombre. La carne es una fibra, ¿cierto? Un músculo. Pero la cantidad de sangre que puede arrojar el músculo de la carne es relativamente menor a la que puede arrojarme el pollo. De hecho, vemos que cocinamos el pollo y si no lo cocinamos bien es sangroso. Sí. Todos estos líquidos sirven de caldo de supervivencia para todos los agentes que llegan allí. Ajá. Si el pollo no se compra de una manera adecuada, tiende a que ya viene dañado y no se observa como la fibra de la carne. Usted la carne la ve verde y la dejó. El pollo internamente puede estar dañado y usted no lo vio. Si lo compró entero, no lo vio. ¿Cierto? Y muchas veces no expele ni siquiera los olores, o sea, no, usted lo huele y dice, no, está normal y vi la carne, pero usted relaja la fibra, internamente se ve negro, se ve moradito, se ve verde, y usted no se dio cuenta. Y tuvo una mala cocción y eso produjo que se intoxicó la persona. De hecho, ya el pollo venía dañado y usted no lo observó. Ahora, a usted la carne no se la venden en una bolsa. El pollo viene en una bolsa o en una bandeja. Difícilmente usted constata que viene debajo de ese pollo. ¿Cierto? Cierto. Entonces, cuando llegó a su casa, usted compró a ciegas, partió, lo metió en el congelador y que el día que lo utilizó, si lo metió en la pitadora no supo cuánto tiempo debió dejarlo cocinando y ya el pollo de hecho venía dañado y la congelación no iba a mermar ese daño. O sea, que es más... Con el atún, sí. Con el atún rara vez se consume el atún que viene el precocido que no viene en salmuera, sino que se compra el atún en agua, el atún en aceite, el que viene en latica, y creemos que porque es X marca es mejor, ¿cierto? Entonces casi nunca le miramos o la fecha de vencimiento o lo que les explicaba el programa pasado, que la lata no estuviera abollada. Esos productos duran mucho tiempo en bodega. Usted no sabe si la lata se abolló, si fue en bodega o fue en la estantería, si le penetró luz o no le penetró luz, si el producto se dañó. Y son productos que por el salmuerado rara vez cambian de color. Y el olor que tienen es característico a la salmuera que traen. Poco detectable. Sí. Entonces, usted no se dio cuenta. Cuando ya están muy dañados, usted sabe, porque el olor que expelen hace que usted diga está dañado. Cuando están vencidos, usted vio por la lata que estaba vencido. De hecho, mira que nos pasó un caso muy curioso. Nosotros trabajábamos en un servicio de alimentación de un colegio y nos regalaron unas mayonesas. Hablando con un tecnólogo de alimentos, me decía que a la mayonesa se le colocaba una fecha de expiración por un requisito, pero que la mayonesa rara vez, o sea, tenía que dañarse, nunca expiraba. Y yo me llevé 5 cajas de mayonesa, de mostaza, no mayonesa, mostaza, porque la mayonesa sí se daña más rápido, de mostaza vencida para mi casa, y las utilicé y nunca nos hizo daño. Eso es cierto. Nunca nos hizo daño. Mientras que la mostaza y la salsa de tomate
La mayonesa y la salsa. Perdón, la mayonesa y la salsa de tomate, usted observa, si la mayonesa se daña, se vuelve un aceite. Sube el aceite y queda como líquido a la parte de encima. Y el olor, que es pele, sí huele como a sarna, como a cebo. La salsa de tomate se ve cortada, no es pastosita, sino que se ve cortada. La mostaza no, por ser un grano. Eso es verdad. La mostaza no se daña, la mostaza tiene años, está en una latita y ahí No está, se daña, no se daña. Sí, Yo pregunto una cosa, venga que es que yo pregunto. Hay algo que hay como alrededor, una serie de mitos que hay alrededor, Adriana, alrededor de la carne de cerdo, ¿cierto? Y muchas veces las personas suelen no consumir o consumen en muy baja cantidad la carne de cerdo porque alrededor de ella hay una cantidad de mitos, ¿cierto? Que sí sería como bueno aclarar un poco, que si hay que cocinarla demasiado, entonces la cocinan demasiado, hay algunas que a duras penas como que medio la cocina. Inicialmente los mitos de la carne de cerdo comenzaron por la elevación del colesterol. Posteriormente surgió lo del parásito del cerdo. Todos los animales tienen parásitos. Que el del cerdo sea mortal es otra cosa, pero todos los animales tienen parásitos. De hecho, con una buena congelación y una buena cocción, que no tiene que ser de 3, ni 5, ni 6 horas, como suelen hacer muchas personas, el parásito del cerdo se elimina. La carne magra del cerdo es mucho mejor, más saludable que la carne de res magra. Ahora bien, las dos se encuentran en el mismo grupo nutricional porque aportan lo mismo. Ni la una es mejor ni la otra es mejor, ¿cierto? Hablando nutricionalmente. Sin embargo, la asimilación de la carne de cerdo a la salud, la carne magra de cerdo, cabe aclarar, es mucho mejor que la carne de res. Para las personas con problemas de ácido úrico, el contenido de ácido úrico es un poquito menor. ¿Que tienen las mismas proteínas? Tienen las mismas proteínas. ¿Que van a tener la misma concentración de grasa? Van a tener la misma concentración de grasa. Ahora bien, si yo compro una carne gorda de res y compro una carne, el chicharrón del cerdo, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Es la forma de prepararla, el corte de la carne que compré y cómo me la voy a consumir, la preparación. Eso es lo que varía. Ahí también es fundamental el dónde la compro. Es decir, Exactamente. que el animal haya sido sacrificado con todas las técnicas. Exacto, porque ahí la carne de cerdo, lo que pasaba es que muchos sacrificaban cerdos, cosa que no se puede. Pues, de hecho, mira que perdóname Luz Adriana, para sacrificar el cerdo, primero lo escaldan, o sea, lo meten en agua caliente para poderle retirar los vellitos, porque la piel de la vaca sale mucho más fácil que ese vello del cerdo. Entonces, con esa escaldada, que es meterlo a una olla de agua en una temperatura elevada de ebullición, también ayudas a matar muchas bacterias. Eso sí es sacrificado en un lugar certificado. Sí. En la zona solo hay un matadero. Exacto. Debemos consumir la carne que venga de ese matadero. Ahí sí es fundamental el cuidado. Ahí sí es. Ese cerdo que venden libriado, no le quiero quitar muy el negocio. artesanal en la casa. Sí, no le quiero quitar el negocio a nadie, pero tenemos que tener mucha precaución. De hecho, cuando usted le venden ese cerdo y usted va a probar, y se observa mucho en la costilla y en el hueso, el olor que expelen como a sarna, como a cebo, es distinto al que usted compra en el supermercado, al que usted le venden, que viene sacrificado normalmente. No solamente, Adriana, por el proceso del sacrificio, sino por el estudio que le hacen al animal antes de sacrificarlo. En el matadero o en este lugar le miran los dientes, bueno, le hacen toda una evaluación, examen físico. un examen, sí, al animal para sacrificarlo. En cualquier parte no se lo van a hacer, por eso no está permitido el sacrificio de animales en un lugar que no esté certificado, ¿cierto? Ayer estuve en San José y una experiencia, nunca en mi vida había visto un parásito del cerdo tan grande en la cola. En la parte posterior, los cerdos llenos de ese parásito. ¿Usted se imagina si yo sacrifico ese animal en la casa? En la casa para consumirlo, todo lo que me tocaría desecharle a ese animal que no me podría comer. No, yo como que Ve así. Y el que va a venderlo, yo le aseguro que el que va a venderlo no va a desperdiciarlo. Eso sí. Le quitó los parásitos externos, lo que se podía ver del parásito, lo lavó y usted se lo comió.
Sí, Ay. por eso el llamado y la invitación es al cuidado, ¿cierto? Adriana, una recomendación final para los estudiantes. Una recomendación final, lavarme las manos antes, después, durante y mediante. ¿Cómo así? Siempre. Yo debo lavarme mis manos desde arriba hasta el codo. ¿Sí? Entrar a mi cocina limpia, bañadita. No porque primero me voy a cocinar porque allá me sudo y después me voy a bañar. No. Yo me baño antes y me vuelvo a bañar después. Si quedé con olor a cocina. Porcione, tape y cuide sus alimentos. Ojo, la carne no se descongela a chorro. La carne se descongela bajándole la parte de congelación a la de refrigeración. Le quité la bolsita que tenía o la saqué de la tacita y la dejé dentro de la misma tacita y el caldo que botó no lo bote, que esa es la sustancia de la carne. Si usted la tenía bien congelada, se la puede consumir. Además que la guarde limpia. Guárdela limpia. Exacto. Bueno, Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Heidi, tenemos muchos más temas para esta semana. Tenemos visita de nacer, cuidado de nuestras maternas. Gracias a Dios estamos muy acompañados en el hecho de prevenir mortalidad materna. Esperamos que el tema del día haya sido del agrado de nuestros televidentes. Esperamos además que hayamos podido dar herramientas que funcionen fácilmente en nuestros hogares y que prevengamos esas enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre martes, miércoles y jueves. Adiós.